Buenas noches a todos. Yo quería hacer simplemente una introducción general porque me parece que es absolutamente fundamental tener presente todos los horrores que a lo largo del siglo XX fueron ocurriendo con distintos segmentos y poblaciones, especialmente, claramente, el más grave de todo fue evidentemente la Shoah, pero hubo precedentes y hubo consecuentes. La cosa no terminó ahí, o sea, uno podría decir, después de la Shoah, ¿qué más? Y después de la Shoah pasó Ruanda, pasó la Bosnia, siguió pasando. En promedio, en el siglo XX, nos encontramos con que cada 10, 15 años ha existido un genocidio de distintos tipos. Algunos que venían desde el siglo XIX se fueron continuando, que es el caso del genocidio armenio, otros como de poblaciones que quizás no son muy ajenas y nosotros no los conocemos, como es el caso de los hereros inamacuas de Namibia, que esto tiene y amerita casi, permítanme una breve digresión. Namibia era una colonia alemana en la Primera Guerra Mundial y designan a un militar alemán para ocupar las pocas tierras fértiles que tiene Namibia, porque Namibia es básicamente desértico. Ese lugar estaba ocupado por los herreros inamacuas y el gobierno alemán le da la instrucción de que lo tiene que desalojar a cualquier precio, pero que al mismo tiempo, y permítanme la contradicción del término, que ahorre la mayor cantidad de balas posible. Y para esto, entonces, la idea que articula el general es expulsarlos al desierto y alambrar de modo tal de impedir que vuelvan a las tierras, y aquel que vuelva, sí, en ese caso utilizar las balas, pero en cualquier caso que se encargara la muerte natural. Así empezamos el siglo XX, 1907 fue esto. Todavía es el día de hoy que el gobierno alemán niega la existencia del genocidio de los hereros inamacuas. No así la familia, los descendientes del general alemán, que se llamaba von Trotha, que hace unos pocos años, aproximadamente unos 10 años, concurrieron a Namibia a pedir perdón obviamente ellos no tienen ninguna responsabilidad porque afortunadamente las responsabilidades no se heredan, son personales e individuales, pero en cualquier caso querían hacerse cargo y pidieron disculpas del caso como descendientes de este militar. Así que nosotros tenemos una secuencia que va, como dije, comenzando con los hereros inamacuas en 1907, continúa el genocidio armenio, que algunos sitúan su fecha de comienzo en 1891, llegando, digamos, a sus epicentros en la Primera Guerra Mundial y también muertos de un modo absolutamente inhumano y cruel, pues era el traslado al desierto. Y de hecho esto tiene una anécdota relevante a los fines de lo que estamos hablando, porque precisamente este fue uno de los argumentos que lo cuenta Raphael Lemkin, que fue casualmente quien inventó el concepto, la palabra técnica de genocidio. Raphael Lemkin cuenta que cuando Hitler pensó en su obra, en su trabajo del Mein Kampf, cuando le hicieron una referencia de si no tenía temor a las repercusiones internacionales, la respuesta que dio fue: ¿quién se acuerda de los armenios? O sea que la impunidad armenia fue una referencia que utilizó el nazismo para tomar la medida de la reacción internacional, que sabemos fue prácticamente nula. O sea que en este sentido lamentablemente no se equivocó. Yo no voy a adentrarme por falta de tiempo vinculado a la Shoah, simplemente voy a hacer la línea temporal. En el medio también existen otros genocidios. Aclaro una sola cosa: está excluido del concepto en función de la Convención Internacional el concepto de genocidio aquellas matanzas basadas en razones políticas. Solo está limitado a razones de etnia religiosa, etnia, nacionalidad, grupo
o una fe religiosa determinada. Cualquiera de estas persecuciones entraría en la Convención Internacional del año 48, pero expresamente fue excluido las persecuciones por razones de naturaleza política. Con lo cual, para solo citar un ejemplo, no podría quedar incluida en el concepto de genocidio las matanzas de Camboya de Pol Pot, que mató cerca del 30 y pico % de la población. Esto desde el punto de vista técnico-jurídico. Desde el punto de vista político, claramente fue un genocidio, porque digamos que esta disquisición que puede ser válido a la hora de la represión desde el ámbito del derecho, desde el ámbito de la responsabilidad moral o de la responsabilidad de una comunidad, claramente es distinto el criterio de análisis. Si quiero seguir con la línea temporal, tenemos distintas comunidades que fueron víctimas de esta situación y quiero centrarme en estas últimas dos, que es el caso de Bosnia, puntualmente la matanza de Srebrenica, y en el caso de Ruanda, que fue la última registrada. Ruanda fue en 1994 y en 90 días mataron cerca de 850.000 personas, lo cual nos da un promedio de 10.000 personas diarias. En este caso puntual, esto venía de un viejo conflicto tribal, quizás alimentado en exceso por parte de los ex colonizadores belgas, porque ellos mismos en los documentos, y a alguno de esto le traerá alguna reminiscencia muy expresa, establecía la diferencia de la población. En el propio documento de identidad, algunos tenían la T de Tutsi y otros tenían la H de Hutu. Moraleja, cuando el gobierno Hutu toma el control, le resultó absolutamente sencillo identificar a los grupos Tutsis para separarlos y matarlos. Y en este caso fue un salvajismo absolutamente atroz, porque, como ustedes sabrán, el África no es precisamente caracterizado por su riqueza. Entonces simplemente lo que hicieron fue distribuir entre las fuerzas paramilitares, que se llamaban Interhafwe, machetes para que los mataran a machetazos. Esto, insisto, fue en el año 1995, no estamos tan lejos. Entonces, o sea, la mayoría de todos nosotros que están acá, salvo algunas excepciones que veo, ya estábamos vivos y éramos bastante grandecitos. Y sin embargo ocurrió. Y finalizo con una anécdota interesante. Como había razones de naturaleza geopolítica como para no intervenir militarmente a través de las Naciones Unidas, en ese momento la vocera de la Secretaría de Estado norteamericano le preguntó a un periodista en una rueda de prensa si iban a intervenir en Ruanda con motivo del genocidio que se estaba llevando adelante, y ella dijo que ella no podía afirmar que se estuviera tratando de un acto de genocidio, sino que lo que se había verificado, que no se tratara de un genocidio, sino que lo que se había verificado eran actos de genocidios. Lo que me motivó la inmediata pregunta por parte de la prensa que estaba allí presente, le preguntó cuántos actos de genocidio son necesarios para que exista un genocidio. O sea, jurídicamente, simplemente la política es capaz de tapar las peores atrocidades cuando existen intereses de otra naturaleza, y en este caso claramente existía. Yo siempre repito un poco mi mensaje cuando me toca, tengo la fortuna de poder hablar en este tipo de situaciones, es decir, estemos atentos, porque esto no es algo que pasó, está en la historia, y esto puede repetirse, tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes, tenemos que ser muy celosos en la defensa de nuestros derechos. Nada más. La verdad que para mí, a pesar que hago periodismo más de 35 años, me resulta muy doloroso, no solamente el tema, sino especialmente doloroso porque más del 90% de mi familia fue asesinada en el Holocausto. O sea que no voy a ser objetivo porque no me interesa, porque frente al bien y al mal, a la vida y la muerte, no hay objetividad. O estás del lado de la vida o estás del lado de la muerte. No hay puntos intermedios cuando defender la dignidad del ser humano es la única pregunta y la única respuesta que un ser humano debe dar. O está de un lado o está del otro. Dicho esto, quiero dar mínimamente algunas cifras. 1.500 campos de concentración en Europa. Algunos dicen casi 1.600. ¿Están escuchando? 30.000 campos de trabajo forzados en Europa. Esto no vino de casualidad.
no pasó de la noche a la mañana. Este hedor subhumano llamado Hitler, él ya había dicho cuál era su idea. Yo podría hacer un relatorio histórico respecto de cuáles son los acontecimientos que precipitaron luego el entronizamiento de Hitler, pero digo, para que la gente sepa que ya en el año 1923 Hitler había hecho un putsch, que es un intento de golpe de Estado en Alemania, que le fracasó y luego lo pusieron preso, pero finalmente él logra básicamente rearmar lo que es el Partido Nacional Socialista y finalmente accede a ser el canciller. Atención, que en Alemania ser el canciller no es lo mismo que ser el canciller en otros países. En Alemania ser el canciller es la persona que ejerce el manejo del poder ejecutivo, o sea que no es el ministro de Relaciones Exteriores, es la suma del poder público. Pero quiero comentar lo siguiente. 1923 dice lo que hace. Escribe también un libro que, como bien dice acá el doctor, Mein Kampf, Mi lucha. Él dice lo que va a hacer, él dice y lo escribe que va a hacer con los judíos. 1935, voy a correr un poquitito la línea histórica, pero podemos acercarnos hasta la Segunda Guerra Mundial, que comienza el 1 de septiembre de 1939. Pero ya en 1935 en Alemania existen lo que se denominaban las leyes de Nuremberg, no confundir con los juicios de Nuremberg, que suceden cuando termina la Segunda Guerra Mundial, mediante la cual se enjuician en estos juicios a los asesinos nazis. Pero la ley de Nuremberg, 1935, ya estableció una selección. Judíos fueron echados de cargos públicos, no podían ejercer cátedras en la universidad, no podían ejercer cargos judiciales y cualquier vestigio de algún cargo público en cualquiera de sus estamentos, ya sea nacional, de la provincia o de la municipalidad, eran prácticamente lateralizados. Ni siquiera quiero hablar también respecto de las personas que manifestaban algún tipo de simpatía con la comunidad judía, que también eran lateralizados. De esta ola de horror no se salvó nadie. Esto sucede en 1935. Todavía faltan 4 años para que comience la Segunda Guerra Mundial. Pero también hay otro hecho significativo. En 1938, Hitler invade parte de lo que era la Checoslovaquia. Hoy Checoslovaquia está dividido en 2 países, pero en aquel momento era uno solo. Invade Checoslovaquia porque la verdad que invade lo que es la parte de los Sudetes con una excusa determinada. Decía que los alemanes que vivían en esa zona eran de alguna manera segregados por parte de los checos. Lo concreto es que se traga una parte de Checoslovaquia y algunos países de Europa se reúnen sin la presencia de Checoslovaquia y dicen, bueno, está bien, vamos a dejarle que Hitler se quede con este pedazo de Checoslovaquia porque en definitiva él no va a tener otras apetencias. Esto provoca que el canciller británico, en aquel momento Lord Chamberlain, baja del avión y muestra, luego de la reunión con Hitler, un pedazo de papel, esa foto famosa, diciendo, mira, Hitler me afirmó que con esto ya se queda conforme, no va a seguir avanzando. Esto pasa en 1938. Pero también en 1938, noviembre, sucede lo que se llama el Kristallnacht, en alemán, la noche de los cristales rotos. Y esta noche de los cristales rotos provoca un asesinato, rotura de negocios judíos, cientos de muertos, un espanto. Y ahí un pensador importante vio que cuando se empezaron a quemar libros ahí en Alemania, 1938, todavía falta un año para la Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan a quemar libros, alguien acuñó una frase maravillosa, terrible, pero cierta, que dice que en un lugar donde se empiezan a quemar libros, luego se queman las personas. En un lugar donde se empiezan a quemar libros, se empiezan a quemar ideas. Y si empiezan a quemar ideas, se empiezan a quemar las personas. Porque el Holocausto no empezó con la matanza. El Holocausto empezó con la palabra. Cuando vos le quitas una dignidad humana a un ser humano por su condición, como dice aquí el colega, por su religión, por su etnia o por su pensamiento, ya empezás a matar a la persona. Y esto ya empieza una ola de horror hasta el año 1939, que provoca en la Segunda Guerra Mundial 60 millones de muertos. La gente no tiene idea, 60 millones de muertos. Al pueblo judío le costó 6 millones. ¿Cómo te conmiserás? ¿Cómo haces integrar a tu persona una cifra de 6 millones? Y le dice, el famoso sobreviviente del Holocausto, que además fue el premio Nobel, él dice, no puedes incorporar humanamente una cifra de 6 millones. ¿Cómo haces? Pensá en tu
Mejor amigo, por ejemplo, 1. ¿Cuál es el nombre? Piénsenlo. 1. Hace de cuenta que ese son los 6 millones. Hace de cuenta que ese son los 6 millones. El mundo, con su silencio, avaló con su indiferencia este genocidio. ¿Por qué quiero hablar de los negadores del Holocausto? Porque con los negadores del Holocausto hay toda una corriente posterior a la Segunda Guerra Mundial que tiene diferentes supuestos intelectuales que niegan el Holocausto. Por ejemplo, David Irving, por ejemplo, Robert Forison, por ejemplo, el ex alcalde de Londres, Ken Livingstone, que niegan el Holocausto. ¿Con qué argumentos? Ellos dicen, sí, existieron los campos de concentración, están ahí, claro. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de verlos, están evidentes, son inmensos. Estamos hablando en toda Europa, 1600. ¿Y qué me decís de los hornos? Si están, se ven. Bueno, los hornos eran porque la gente que moría había que, de alguna manera, evitar que los que quedaban vivos se sigan contagiando. Y el gas Ciclón B, mediante el cual este gas que vendió la empresa alemana Bayer se utilizaba para matar a la gente. Sí, el gas se compraba, pero bueno, era para despiojar a la gente, porque había muchos piojos. ¿Cuántas mentiras son necesarias para tapar la verdad? ¿Cuántos actos de genocidio son necesarios para que haya un genocidio? El problema con la oscuridad del mundo es que la oscuridad, cuando es más grande, cada vez se ve menos. Te vas a acordar, una vez que un sabio contaba una anécdota, que en un lugar determinado, de un país determinado, lo habían encarcelado y lo habían puesto en un sótano. Y él, cuando entra al sótano, estaba el sótano totalmente oscuro. Y lo único que escucha es un rumor de gente que estaba también presa, estaba prisionera. Y escucha una voz: quédese tranquilo, buen hombre, pronto sus ojos se van a acostumbrar a la oscuridad. Y el sabio, este hombre, dice: este es mi temor, que yo me acostumbre a la oscuridad y crea que la oscuridad sea la luz del mundo. El problema del mundo fue la indiferencia. El problema del mundo fue no levantar los valores humanos, los valores morales, los valores éticos, cuando tiene que reconocer que uno no es el otro, pero uno no puede ser un ser humano sin el otro, porque el otro forma parte de mí. En el Antiguo Testamento hay una parte interesantísima, importantísima, cuando Caín mata a Abel, y el relato bíblico dice, cuando Dios le pregunta a Caín, lo dice en hebreo, Hayeka, ¿dónde estás? Claro, el creador del mundo sabe todo, que no iba a saber dónde estaba. ¿Se estaba escondiendo acaso Caín? ¿Que acaso el creador del mundo, si crea el mundo, no va a saber dónde Caín se escondía? La pregunta es: ¿dónde estás? Es dónde estás vos como ser humano. ¿Dónde estás vos cuando levantar tu voz es absolutamente fundamental? Cuando luchar por la dignidad es fundamental. Porque yo pregunto, ¿qué es lo contrario del amor? Lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es la indiferencia. ¿Y qué es lo contrario de la vida? Lo contrario de la vida no es la muerte. Lo contrario de la vida es la indiferencia entre la vida y la muerte. Así como hay estrellas en el universo que se han apagado y extinguido hace millones de años, pero la luz todavía sigue alumbrando, también hay seres humanos que ya no están en este mundo de los vivos, pero cuyas almas justas siguen alumbrando. Y este brillo de estas almas alumbran un mundo de una oscuridad gigante, pero precisamente la enseñanza y la luz de estas almas son las que alumbran y deben alumbrar el camino de la humanidad. Y hago mía las palabras un poco de Elie Wiesel cuando él decía: claro, estos lugares son horrorosos, la gente entraba por la puerta y salía por la chimenea. ¿Ustedes están escuchando lo que yo estoy diciendo? Entrabas por la puerta y salías por la chimenea. Y otro decía: yo entré por la puerta y salí con un álbum de fotos de mi familia. Hay mucha gente que murió y moría con un rezo en los labios, sin una sepultura. Y yo aquí digo, acá en la Casa de la Cultura de Lanús Este, que nuestro corazón tiene que ser el cementerio de esas almas, nada más.